tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Quiero invitarles para que abran sus Biblias o prendan el teléfono o el iPad. Si no trajo la Biblia física, traiga la Biblia física, también es bueno. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 1 al 8. Es un tema que voy a empezar hoy y termino el próximo fin de semana, si el Señor lo permite, pero reflexionaba sobre estos versos y la verdad dije, quiero ministrar esto ahora que regrese a Costa Rica. Y dice Miqueas capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienen en la pizarra también? ¿Lo tienen ahí? Sí. Ok, dice: escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu pleito ante las montañas y deja que las colinas oigan tu voz. Montañas, escuchen el pleito del Señor y presten atención los firmes cimientos de la tierra. Porque el Señor tiene un pleito contra su pueblo. Presenta una acusación contra Israel. Pueblo mío, ¿qué es lo que te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y María para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que pidió Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balaam, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce que el Señor actuó con justicia. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Es la respuesta de Israel. Y me postraré ante el Dios Altísimo. ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y qué es lo que el Señor pide o espera de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Amén. Qué historia más bella, qué cuadro más interesante. Cuando usted, depende a quién usted le pregunte qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios pide de usted. Hay gente que sacó una lista. Los fariseos sacaban una lista como de 490 ordenanzas. ¿Quién se las podía aprender? Dios solo dio 10. Y Jesús vino y resumió toda la ley de Dios en 2 mandamientos: amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Los seres humanos somos expertos en complicar y estarle añadiendo a la fe y al cristianismo un montón de leyesitas y de costumbres que hacen que la gente llegue a un momento donde tenga más devoción por las tradiciones de los hombres que por los mandamientos del Señor. La Biblia, el libro de Dios, es un libro práctico. El propósito de la Biblia no es que usted se llene de conocimiento. El propósito de la Biblia es que tu vida y la mía sean transformadas, y Dios usa el conocimiento para esa transformación. Yo podría decir que este es un resumen de lo que Dios espera de usted. La Reina Valera dice lo que Dios espera de ti. 3 cosas: que vivas en justicia, que ames, no que pidas, que ames la misericordia y que seamos humildes ante Él. Esto me recuerda algunas frases hasta románticas
aquella canción que decía 3 regalos. Por eso estoy escribiendo un tratado para regalarle a la gente las 3 cosas que Dios no tiene de usted si usted no las da. Ustedes lo han escuchado ese sermón, ¿verdad? 3 cosas, 3 regalos. Aunque en estos días hablé de las 8 regalos que usted le puede dar a Dios, o yo a Dios. Este mensaje, y a mí me encanta cómo la nueva versión internacional utiliza el término el pleito que tengo contra ustedes. Estoy enojado con ustedes. Y los primeros 5 versículos, el Señor le hace un recordatorio a Israel de cómo Él los sacó de Egipto, cómo los liberó de la esclavitud egipcia, cómo le envió a Moisés, a Aarón y a María, 3 hermanos, para que los ilustraran, para que los encaminaran, para que les enseñaran y vieran la mano de Dios obrando a través de ellos. Y les recuerdan: nunca olviden las palabras del rey Barac y cómo Balaam les respondió. Esto nos obliga a pensar qué fue lo que pasó. Sabemos lo de Moisés, todo el mundo sabe de memoria las plagas de Egipto, cómo el Señor sacó a Israel de 400 años de esclavitud. Pero este elemento recuerda lo que el rey Balac, rey de los moabitas, le propuso a Balaam y cómo le respondió Balaam. Balaam es aquel profeta que ya rayaba con brujo, que fue un profeta de Dios pero apóstata, que le dio la espalda al Señor y por amor al dinero se apuntaba a lo que fuera. Y el rey Balac lo contrató ofreciéndole un capital indescriptible en oro y dinero y posesiones. Pero la respuesta que Balaam le dio, porque esto era lo único que Balaam tenía que hacer: maldecir a Israel. Pero Balaam estaba interesado siempre ha habido ese problema con la platilla, y él no quería dejar escapar ese capital. Sin embargo, le da una respuesta al rey en primera instancia: pero bueno, voy a intentarlo porque esa platilla no me caería mal. Pero la respuesta fue: mire, mi rey, a ese pueblo no hay quien lo maldiga. Voy a hacer la fuercita, pero ese pueblo está bendecido por Dios. Pero yo tengo que jugármela porque esa millonada era muy atractiva ayer, hoy y siempre. Como dice un dicho popular: por la plata baila el mono. Pero quiero aclarártelo, porque maldecir al pueblo de Dios es imposible. Porque lo que Dios bendice es una frase que no es cliché. Tiene que estar en el corazón suyo y en el mío y en la mente. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Punto. Y eso quiere el Señor que Israel recuerde. No olvide cómo te saqué, no olvide cómo usé a Moisés, Aarón y María, no olvides cómo te saqué de la esclavitud, pero quiero que recuerdes algo: la respuesta de Balaam a Balac: no puede maldecirse lo que Dios ha bendecido. Y lo intentó, y entonces se puso hacia el campamento de Israel, que estaban apostados en el desierto, y empieza a querer echarle sus brujerías y sus maldiciones, y el Señor le agarraba la lengua y terminaba bendiciendo a Israel. 2, 3 veces le salió, como decimos en buen tico, el tiro por la culata. Y vino el rey Balac furioso. Hombre, ya se lo habían advertido, pero el viejo era majadero. Él quería maldecir a Israel porque le tenía miedo una confrontación cuerpo a cuerpo con Israel. Y le dijo: te traje para que los maldigas, no para que me los bendigas. Entonces Balaam tiene que recordarle: yo se lo dije, a este pueblo de Dios nadie puede maldecirlo.
Y yo quisiera en esta mañana, si usted no quiere entrar en pleito con Dios, nunca olvide lo que no se debe olvidar. En mi caso, nunca puedo olvidar de donde Dios me sacó, por dónde me ha traído, a dónde me tiene, y lo digo con humildad, y a dónde me va a llevar, porque lo sé. En mi caso no podía olvidar de que fui el primer creyente en la familia Campos, y después han habido varios, y hoy hay 4 pastores en esa familia. No puedo olvidar cómo el Señor ha sanado a tantos y tantas personas en mi propia casa, en mi familia, a mí mismo y a muchos de ustedes. Y no puedo olvidar los grandes portentos que Dios ha hecho, porque, hermano amado, hay cosas que no se deben, no se puede, no nos conviene olvidar. Tenemos la capacidad para olvidar y tenemos la capacidad para recordar. Sin embargo, parece ser que hemos desarrollado una capacidad para selectivamente recordar lo que queremos y lo que no queremos, hacernos los soviéticos, los rusos o los tontos. Nunca olvide, hermano, de dónde Dios te sacó. Yo conozco a algunos de ustedes, no os hagáis, y algunos de ustedes eran unas pintas raras. Y yo sé que aquí hay gente que era bruja o practicó o tomó bebedizos de brujería, y hoy son libres por el poder de Dios. Aquí hay gente idólatra que idolatraba la primera estupidez que apareciera, y hoy solo adoran, sirven y se inclinan ante el Dios vivo. Aquí hay gente que nunca había leído en una Biblia un versículo bíblico, y ahora conocen de memoria y practican sobre todo la palabra bendita del Señor. Acá hay gente de vidas destruidas y ahora vidas restauradas por el poder de Dios. Pero sobre todo, esta sala está llena, y hoy en el mundo muchas iglesias cristianas a través de todo el planeta, hermanos, es el culto de adoración y de celebración de millones y millones a través del mundo que iban directo al infierno y hoy son salvos por la gracia del Señor. Nunca olviden, porque ahí empieza nuestra desgracia. Siempre la tragedia matrimonial, familiar, financiera, laboral, académica, ministerial, eclesiástica, fue el producto del olvido de cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. Hoy, 46 años después de estar en los caminos del Señor, vuelvo a ver para atrás en retrospectiva y solo veo la bondad y la mano de Dios en todas las áreas de mi vida, a pesar de que no ha sido siempre fácil y que han habido momentos, y hay todavía momentos muy duros que estamos atravesando, pero no solos, porque un hijo y una hija de Dios nunca enfrentará la vida solo. Por eso podemos decir que Dios está de nuestra parte. Hay un sermón, lo acabo de predicar en un pueblo que se llama Vega Baja, en Puerto Rico. Gracia es que Dios está de nuestra parte, que Dios está a favor tuyo y no en contra de ustedes. Gracia significa que puedo contar con su poder, el poder de Dios, que puedo contar con su protección, que puedo contar con su provisión, que puedo contar con su perdón y que puedo contar con su presencia. Las 5 P's de la gracia, las 5 empiezan con P: poder, protección, provisión, perdón y presencia. La presencia de Dios. Lo que llama poderosamente la atención es la respuesta de Israel. La respuesta de los cristianos del Nuevo Testamento, que ya no estamos obligados a vivir la ley de Moisés, y hoy vamos a recordar en el pan y el vino, porque el pan y el vino son el símbolo del nuevo pacto. El antiguo pacto, la iglesia no vive bajo el antiguo pacto de comidas, de ritos y de sacrificios de animales, porque no es una dieta de legumbres, no es una dieta
vegana, no es una dieta kosher, no es una manera de vestir lo que a usted y a mí nos santifica, sino una manera de vivir para Dios. Y esa respuesta sigue siendo igual de ofensiva, igual de cargada de soberbia, de pérdida de humildad, de sensibilidad a Dios. Israel le responde a Dios: bueno, entonces ¿qué? ¿Cómo quiere que me presente para que este pleito se arregle? ¿Será que trayendo miles de sacrificios usted se contenta? ¿Será que si te sacrificamos 10,000 ovejas de un año de nacidas, sacrificio perfecto? ¿Será que ofreciéndote 10,000 arroyos de aceite? Oiga, qué exageración. De hecho, la figura que aparece aquí es la hipérbole. ¿Será que si te traigo 10,000 arroyos de aceite? ¿Será que ¿quién puede traer 10,000 arroyos? La hipérbole muchas veces es usada para ofender. La hipérbole es una figura literaria que sirve para ser sarcástico. La hipérbole se ajusta, es una exageración que puede usarse para describir una enseñanza, para el bien, decirle te amo con 1,000 toneladas de amor. Eso es una hipérbole en positivo, pero aquí en negativo. ¿Será que usted se va a agradar si le doy 10,000 arroyos de aceite? O de repente si sacrifico al hijo mayor, así como se murieron los primogénitos de Egipto. En el caso mío sería sacrificarle al señor Arturillo. Y al final le dice: ¿qué sacrificaríos? Todas puras ofensas, disfrazadas de una exageración piadosa. Se le olvidó a Israel, como suele olvidársele a nosotros los cristianos. Las citas que está haciendo Israel apelan al único estilo de culto conocido para agradar a Dios en la época que está describiendo la ley de Moisés: holocaustos, sacrificios, ofrendas de aceite, la rigurosidad de la liturgia hebraica. Hoy en el nuevo pacto no tenemos que hacer sacrificios de animales, ni ofrendas mecidas, ni estas leyes ceremoniales, pero no quiere decir que la iglesia no tenga que tener los mismos elementos que esta profeta está enseñando. Parece ser que el pueblo de Israel está diciendo: debe ser que este Dios, para que no esté enojado y no tenga pleito con nosotros, hay que hacerle muchos sacrificios. Ve, hermano, es que la estupidez a veces es así. Pero hay estupideces que son porque uno no entiende, no sabe, pero hay estupideces que son el reflejo de la dureza del corazón. Hay estupideces que hacemos y decimos que son productos no de la ignorancia, sino productos de un corazón endurecido que ha perdido sensibilidad a Dios y que le ha dado más importancia al rito, en el caso de los cristianos, a congregarse, a leer la Biblia, a memorizar versos bíblicos, a ofrendar, a diezmar, a servir a Jesucristo. Todas esas son prácticas que el cristiano debe hacer, pero es algo que va más allá de lo que hacemos y es cómo lo hacemos. Como antes reiterativamente Raúl dijo, fervientemente, con el corazón, de corazón. Hermanos, una lectura aún de los que les gusta mucho el tema de las leyes ceremoniales y todo eso de la Biblia de manera superficial, sabrá que cuando Dios pedía los sacrificios, porque era la época que se obligaba a eso, no era cierto lo que aquí están diciendo. El Señor era un Señor exigente que solo pedía corderos de un año. Ese era un tipo de ofrenda, el cordero de un año. Las ofrendas de aceite eran un tipo de ofrenda. Las ofrendas de harina mecida eran un tipo de ofrenda. Pero el Señor mismo tenía otros sacrificios, como si la familia o el fulano que iba a llevar el sacrificio, sus recursos económicos no se lo permitían, podía llevar una tórtola como la que se paró aquí hace 15 días ahí, ¿se acuerdan? Esa tórtola a mí me tenía mareado, hermano. En otro tiempo le hubiera tirado un par de pedradas, me tenía mareado.
Ella voló, hizo aquí lo que le diera la gana. Lo que ustedes no pueden hacer aquí, porque les digo, a ver, quédese quieto. Pero a esa paloma, ¿quién le iba a parar? Y ella sintió un ambiente, ella se metió por accidente. Yo no sé cómo salió, lo que sé es que ella manda ahí. Voy a poner una lechuza allá afuera de esas que gritan para que no entre. Y de un punto ella se postó ahí, se echó ahí. Y se me quedó viendo. Yo me quedé, y mi corazón fue tocado. Y entonces repetí un verso de un salmo, que en la casa de Dios hasta la golondrina y la tórtola hayan paz y hayan nido. Pues, hermanos, dice la Biblia, cuando ustedes ven la Sagrada Familia, José, María y el niño Dios, Jesús, la ofrenda que trajeron fue de 2 palomitas. Eran una familia pobre. 2 palomitas. Pedía corderos, era un tipo de sacrificio y no podía ser de otra manera. Tenía que ser corderos, no podían ser chivos, no podían ser cabros, no podía ser. Había otra de bueyes, tenía que ser de bueyes. Pero en la generalidad de Dios, lo que importaba, digan conmigo, es con qué te presentas ante mí. Por eso aquí las palabras de Israel y el profeta, ¿con qué me presento ante Dios? Con 10,000 arroyos de aceite. Pero ¿cuándo Dios ha pedido 10,000 arroyos de aceite? Me presentaré con el sacrificio de mi hijo mayor. ¿Cuándo Dios ha pedido que le sacrifique un hijo mayor? En el caso de Abraham lo retuvo, era probándolo. ¿Cuándo Dios ha pedido sacrificios de miles de corderos de 1 año de edad? Nunca. Lo que a usted y a mí, de todo este reclamo, de toda esta riposta de Israel a las preguntas en retórica de parte del Señor a través del profeta, solo en algo acertaron: ¿con qué me presentaré ante ti? Esa es una pregunta válida en la ley de Moisés, en la gracia y en cualquier momento histórico. Es la pregunta que todo cristiano debe hacerse, que todo hijo e hija de Dios tiene que hacerse: ¿con qué me voy a presentar ante el Señor hoy? Y la respuesta está clara. No tiene nada que ver ni con ritos, no tiene nada que ver con sacrificios, no tiene que ver nada con eso. Ya Él ha dicho lo que espera de ti y cómo Él quiere que te presentes: como un hacedor de justicia, como un amante de la misericordia y como un hijo humillado ante Dios siempre. Ese es el triunvirato, ese es el tridente de un cristiano que se pregunta y debe preguntarse siempre: ¿con qué me presentaré ante el Señor? Me voy a presentar como un hacedor de justicia, me voy a presentar como un amante de la misericordia y me voy a presentar como un humilde seguidor de Dios. No me da tiempo hoy, intencionalmente está reservado para el otro fin de semana, pero lo que Dios está diciéndole a Israel es: ya Él te declaró cómo presentarte ante Él. No son 10,000 arroyos. Imagine usted, hermano, 10,000 arroyos de aceite. ¿Quién puede hacer esa? Pero fue una respuesta como capciosa, como ofensiva. Entonces, si traigo 10,000 arroyos de aceite, ¿quién puede traer 10,000? Óigame, ni 10,000 litros de aceite. 10,000 arroyos de aceite. 1,000 sacrificios de corderos de 1 año. Y era uno al año por todo el pueblo inmolado. O sacrificarte mi hijo mayor. Eso te quita el enojo. ¿Con eso me presento? No, ya Él te dijo cómo. Dígale a su vecino: hermano, ya Él nos dijo cómo presentarnos. Y mi querido hermano y hermana, no tiene que ver con el culto, incluye este culto. Es cómo me voy a presentar más tarde, cómo me voy a presentar mañana, cómo me presentaré.
Sería muy triste que el único momento en que nos presentamos ante Dios es el día que venimos del culto, a veces tarde y a rientacincha. No se refiere. Es mañana lunes cuando dicen que ni las gallinas ponen. Mentira, las gallinas ponen todos los días. Y la gallina buena, si no pone, deja 120 pesos en el nido. Dice un tío mío. Esa gallina mía es muy buena. Si no pone el huevo, aquel entonces deja 20 pesos. Pero dice el dicho que los lunes ni las gallinas ponen. No es cierto. Mañana lunes, lo merezcamos o no, el sol saldrá sobre buenos y malos. Mañana lunes, si Dios quiere, usted podrá contar con una nueva bondad, una nueva misericordia, porque el hijo y la hija de Dios pueden estrenar todos los días algo. Tal vez no un pantalón, tal vez no unos zapatos, pero el hijo de Dios todos los días estrena una nueva bondad y una nueva misericordia de Dios. Estoy preparando para el mes de mayo y junio una serie de 8 sermones sobre la bondad de Dios. Son nuevas, diga conmigo nuevas. Cada mañana, no cada Semana Santa, cada mañana, las bondades y las misericordias del Señor. ¿Cómo me presentaré ante un Dios así? Como un hacedor de justicia. Hacer justicia es la expresión de amor de un creyente hacia afuera, hacia sus semejantes. Amar la misericordia es la expresión de amor de un creyente hacia adentro. Y ser humilde ante Dios es la expresión del amor de Dios, de un creyente hacia Dios. Amén de las excepciones, de las luchas y las pruebas, porque si alguien les dijo a ustedes que al hacerse cristianos nunca tendrían problemas, nunca tendrán y si usted dio plata para oír esa mentira exagerada, muy positiva, pero mentira, te estafaron, te timaron. Porque el mismo maestro fue quien dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hoy, en mi día, tengo una lista de días malos. El día malo existe. Tenemos que estar preparados para el día malo, porque no se trata si vas a tener un día malo o no. Se trata de saber cuándo, y nunca nos damos cuándo. Simplemente el día malo es como un viejo, lo más raro, altísimo, muy feo, que de un pronto a otro te agarra aquí el brazo y te dice: aquí estoy. No se anuncia, nada más aparece. Es un individuo patético y a veces intimidante, que tiene el poder de cambiar la existencia de un ser humano después de una llamada por teléfono. El día malo, patético, pero muy fuerte a veces, tiene la capacidad de echar a perder una Navidad, un año nuevo, y convertir un tiempo de mocedad, de tiempo solo bueno, y de un pronto a otro todo cambia, por días, por semanas y hasta por meses. Por eso les dije, gracias es que puedo contar con su poder para enfrentar lo que sea en este mundo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diréis a esto?, dice Pablo. Gracia es que puedo contar con la protección de Dios, porque habrán situaciones que si Él no te protege y a los tuyos nos lleva a la trampa. Puedo contar con su provisión, porque el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Comidita. Creo que todos ustedes hoy dormirán bajo techo. Unos en catre, unos en cuna, unos en colchoneta, unos en una cama king, otros en una queen, otros en una full y otros apenas en el sofá, pero dormirán bajo techo. Hoy todos ustedes almorzarán algo,
entre una sardina, qué cosa más rica, con arroz y yuca. O van a comerse un steak, un tomahawk de 1 kilo, término medio, que hasta que le corre uno de esos que me hago yo. Disculpen el anuncillo. Pero comerán algo, gallo pinto con salchichón, que es una cosa rica. Yo vengo, cuando salgo de gira, vengo amarrado por un gallo pinto, por un arroz con gandules, o un, ¿cómo le llaman estos dominicanos? El mangú es. Sí, bárbaro. Un chivo asado. Hermanos, hoy ustedes terminarán el día, la inmensa mayoría, diciendo: no soy rico, no soy millonario, pero estoy en paz y no me falta nada de lo que necesito. ¿Hay aquí alguna de esas personas, está presente hoy aquí, que puede levantar su mano y decir: pastor, yo soy uno de esos? Soy una persona muy bendecida. No me falta, porque gracia es contar con su provisión. No promete suplir tus caprichos, y hasta capricho nos da a veces, pero promete suplir lo que te necesitas. Usted, su señora y sus hijos. Puedo contar con su perdón. Lo que yo más necesito y necesitaré en mi vida, cuando uno se hace un poquillo adulto, cada vez que voy a una farmacia ahora ya tengo que aprender cómo comprar por en línea, porque cada vez que voy, ya cambié la farmacia, ahí está la majadería. Disculpe, ¿usted es ciudadano de oro? Digo, sí, se me nota. Digo, me faltan 2 años. No hay problema. Pero cuando uno empieza a madurar o a hacerse viejo, grande, como usted quiere llamarle, las cosas tienden a cobrar sentido. Y las cosas más importantes de la vida se convierten en lo que siempre debemos de ser, lo más importante. Y entre tantas cosas importantes, hermano, una de ellas es saber que ya uno es poco lo que necesita. Y hay otras cosas que ni las necesito ya. Pero hay algo que siempre seré necesitado. Es de su perdón. Y usted también. Y gracia es saber que puedo contar con su presencia siempre. No hay un solo lugar, no hay un solo momento, no hay una sola lucha o prueba, ninguna escasez o abundancia la vas a vivir solito o solita. Contarás siempre con la presencia de Dios. Hermanos, usted y yo somos y seremos tan bendecidos en la proporción en que vivamos humillados delante de Dios. El que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. La vida suya y mía, estas son las 3 cosas que Dios pide de ti: hagan justicia, amen la misericordia y humíllense, sean humildes ante Dios. Ser humildes ante Él es lo que abre las puertas para todo lo demás. Hay un himno que cantábamos hace como 30, 40 años y creo que ya lo tiene listo el hermano. El grupo Maranata, y vamos a poner la letra ahí de este himno, porque hoy es la primera parte de este sermón. ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? 10,000 sacrificios, 1,000 sacrificios de corderos de 1 año, 10,000 arroyos de aceite. Lo que Él espera es que yo le sacrifique a mi hijo mayor o al que al centro. No, Dios nunca le ha pedido eso a nadie. Él ya te declaró lo que Él pide de ti. Hagan justicia con los demás. Amen la misericordia. Y seamos humildes ante Dios. No hay mejor llave maestra que esa para abrir puertas. Humillarse ante el Señor.